hablar, cuando uno empieza a utilizar el Excel, ya sabe que hay celdas, ya sabe que se hacen fórmulas, pero la primera pregunta que le hago a todo el mundo es, ¿qué tipos de datos reconoce el Excel? Y entonces todo el mundo puede ser que me conteste números, reconoce fechas, me dice reconoce horas, hace fórmulas, pero bueno, básicamente reconoce 3 tipos de información. Lo que se conocen como valores o datos numéricos, y que cuando uno los ingresa quedan automáticamente, digamos, ubicados del lado de la derecha. Pero atención, las fechas, las horas, los porcentajes también son datos numéricos. A pesar de que nosotros los vemos con un aspecto de fecha, internamente para el Excel son números. Por eso se pueden hacer cálculos con fechas. Todos los datos que no son del tipo numérico, cuando uno los escribe, quedan automáticamente alineados del lado de la izquierda. Y eso es un detalle, porque ahora vamos a ver cuándo se puede dar esa situación. Y por último, otro tipo de dato que puede dar como resultado tipo valores o tipo texto son las fórmulas. En realidad es un tipo de información que puede dar como resultado cualquiera de las dos de arriba. La alineación de cómo quede el resultado de una fórmula va a depender del resultado que dé, porque si el resultado de la fórmula me da un número, va a quedar alineado de la derecha. Y si el resultado de la fórmula me da un texto, va a quedar del lado de la izquierda. Pero bien, vayamos un segundo al Excel a ver esto que les estoy comentando. Vamos a trabajar acá. Yo tengo una hoja limpia y recién usada. Digamos, creo que no la usé para nada, pero por las dudas, miren, lo que voy a hacer va a ser eliminarla y voy a crear una nueva blanquita, blanquita, blanquita. Bien, esta hoja que aparentemente no tiene formato de nada, les comento que en la solapa inicio, aquí en esta parte central, tienen los formatos, lo que se conocerían los formatos de las celdas. El formato nativo del Excel es el formato general. Es lo que ustedes podrían llamar, no tengo formato de nada, pero es mentira, sí tiene un formato. El formato general tiende a tratar de interpretar todo lo que vos escribas en el Excel como un dato numérico. Y si no lo puede interpretar como numérico, te lo interpreta como textual. Y si vos no estás atento a lo que está haciendo el Excel, capaz que te equivocas. Mira, yo voy a empezar a escribir una serie de datos en cualquier celda. Como verán, tienen formato general. ¿Lo llegan a ver ahí? Entonces voy a escribir, por ejemplo, 1200. Fíjense de qué lado quedó. Voy a poner 12,20. Fíjense de qué lado quedó. Fíjense que el 20, el 0 me lo sacó. Eso es otra cosa que tiene el formato general. El formato general, los ceros que están de más, los elimina. No los coloca, ¿sí? Bien, ahora voy a poner el mismo número. 12,20. Upa, quedó pegado del otro lado, ¿sí? Ahora voy a colocar una fecha. 11/5/20. Fíjense de qué lado. Voy a cambiar un poquito el ancho de la columna para que lo vean bien. Fíjense de qué lado quedó. Ahora voy a colocar una hora. Vamos a poner las 14 horas. Fíjense de qué lado quedó. Y ahora voy a poner una combinación de fecha y hora. Fíjense de qué lado quedó. Voy a colocar también un porcentaje. Y voy a escribir una palabra. Bien. Bueno, esto es obvio que se dan cuenta de que no es un dato numérico. Pero esto que está acá es dudoso, porque aparentemente parecía un número. ¿Alguien me sabe decir por qué no lo tomó como un dato numérico? ¿Se dan cuenta alguno de los que están ahí que me lo quiera comentar? ¿Será que la coma no la está tomando como coma? Muy bien, muy bien. Exacto, pero atención, porque yo siempre comento esto y les cuento por qué. Hace unos años, una alumna mía me llama y me dice, Liliana, no me está dando la suma, algo tan fácil como una función de suma.
¿Cómo no te da la suma? No, mira, yo revisé la fórmula hace un rato, y vení por favor porque no sé qué es lo que está mal. Debe estar que el Excel está mal. Bueno, le echamos la culpa al Excel, me muestra una planilla llena de números, llena de números, y yo estuve un rato revisando y las fórmulas estaban todas bien, pero no daba. Hasta que de repente descubro que algunas celdas tenían coma y otras tenían punto. ¿Y saben qué hacía la chica cuando le pasaba esto? Agarraba, la marcaba y la ponía del otro lado, ¿ven? La ponía así. Entonces, imagínate en un mar de números descubrir este problema. Este dato no tomó, no es numérico, por más que yo le haga esto, le voy a borrar el formato, y ahí es como es crudo el formato general. No es numérico porque yo en esta computadora tengo configurado el punto como separador de miles, la coma como separador decimal y el punto y coma como separador de listas. ¿Qué es el punto y coma para separar? Cuando yo hago mis fórmulas, las fórmulas o las funciones utilizan este separador de listas. ¿Y dónde eso hay que dejarlo claro? En el Windows. Hay que saberlo de antemano en el Windows, básicamente en el panel de control. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes? Van a agarrar su Windows, van a ir al iconito de Windows, en la versión que sea, no importa, versión 7, versión 10, versión la que sea, siempre funciona igual. Van al dibujito de Windows y sin preocuparse empiezan a escribir panel de control. Inmediatamente lo encuentra y ahí, indistintamente de cómo lo estén viendo, porque lo pueden ver con iconos pequeños, lo pueden ver con iconos grandes, lo pueden ver con iconos de categoría, lo importante es que vayan a la opción que dice región. Y ahí dentro de la región, más allá de decirle en qué país está tu computadora viviendo, que es importante que lo respeten, tienen acá abajo lo que se conoce como la configuración adicional. La configuración adicional es importante que esté bien porque rige absolutamente para todo el paquete Office. O sea, yo si tengo el problema en el Excel, lo tengo también en el Windows. En realidad, si lo tengo en el Windows, lo voy a tener en el Excel, en el Word, en el Access y en todos los programas. Entonces, esto es muy claro que esté bien. Yo necesito utilizar como símbolo decimal, ahí la coma. Yo puse la coma. Como símbolo de separación de miles puse un punto. Y acá abajo, donde dice separador de listas, ¿lo ven? Ese que se usan las funciones, puse un punto y coma. Ustedes establecen eso, le dan a aceptar y entonces ya van a poder trabajar sin dudar que el motivo por el cual eso no me lo reconoció es que yo tendría que haber usado una coma y no un punto. Ahora, algunos de ustedes puede ser que tengan esos teclados extendidos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo tengo conectado el famoso teclado viejo de computadoras de escritorio. ¿Se acuerdan que tenía la parte del texto y del lado de la derecha tenía lo que se conoce como el pad numérico? Si alguno de ustedes tiene todavía esos teclados, van a ver que en el pad numérico hay un punto. Ese punto que aparentemente tendría que poner un punto, en el Excel siempre va a funcionar como un separador decimal, estando como en cualquier lugar del mundo, con cualquier computadora, pero tienen que tener ese tipo de teclado, el teclado que tiene el pad numérico, que es esa extensión que se encuentra del lado de la derecha. Si no, tienen que usar coma y punto como lo está indicando. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Tengo alguna forma de arreglarlo? Porque bueno, el caso este que yo les comentaba de la chica que no entendía bien por qué las cosas quedaban de la izquierda y de la derecha, sencillamente agarró y me puso esto. Y encima me llamó por teléfono para que se lo solucione, o sea que fue más complicado aún. Esto no soluciona el tema. No lo soluciona nada. Lo único que lo soluciona es volviendo a escribir la información. O sea que yo ahí tengo que borrar la información o escribirle arriba y poner 12,20. ¿Se entiende? O sea, cuando un dato fue tomado originalmente como texto, no hay ningún tipo de comando en la parte superior que lo convierta a numérico. Lo tienen que reescribir. ¿Sí? Obviamente puede haber una fórmula, ¿sí? No, yo hubiera usado buscar y reemplazar.
Claro, bueno, sí, sí, por supuesto. Técnicas más rápidas, sí, pero en el sentido de que siempre el objetivo es volver a escribir la información, ¿se entiende? Cuando vos usas buscar y reemplazar, estás reingresando la data, ¿se entiende? Es correcto lo que vos decís. Es una técnica más rápida para cambiar la información, obviamente, pero estás reescribiendo, se produce, al hacer ese comando, lo que vos lo que hace el Excel es tomar la información, modificarla y volverla a ingresar. Por eso yo comento, no es que no hay ningún comando. Más que nada el comentario que hago yo es porque muchas veces hacen bajadas de sistemas, de SAP o de otros sistemas, yo no sé si ustedes usan SAP, seguramente sí, o de SQL, y bajan cosas, por ejemplo, que no las toma como fecha, una columna, no las toma como fecha. Porque a veces el SAP, en vez de usar un guión, usa un punto o algo, y yo los veo que lo pintan y le cambian el formato de fecha y se enloquecen con eso y son usuarios avanzados. Y le digo, no, señores, no, el dato no es numérico, no es un dato numérico y como no es numérico, tenemos que buscar algún recurso para reingresar la información, ya sea buscando y reemplazando o como les voy a ir mostrando con las nuevas herramientas de inteligencia artificial que vamos a ir viendo, con el Power Query, esas cosas se solucionan mucho más fácil. Pero entendido, lo primero es, la izquierda y la derecha no son porque es un caprichoso, es porque todo lo que es numérico queda alineado de un lado y todo lo que no es numérico queda alineado del otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, otro comando es las fechas. Las fechas originalmente parecería que son números, porque según lo que dicen quedaron alineados del lado de los números. ¿Y qué pasa si yo ahora, qué número es ese? Ese es el día de hoy, ¿verdad? Bueno, una forma de averiguar qué número es borrándole el formato. ¿Por qué? Porque una fecha es un número disfrazado de fecha. Me dice, ¿cómo sabes todo eso? No, bueno, en realidad yo no lo sé. Yo lo que sé es que hoy es 11 del 5 del 20. Lo escribí de esa manera y me lo tomó. Lo podía haber escrito de distintas maneras. Podría haber puesto 11-mayo-20 y también sigue siendo una fecha, ¿no es cierto? O podría haberlo puesto 11-5-20 y también me lo seguiría tomando como una fecha. O sea, son distintos formatos de escribir lo mismo. Ahora, estas tres celdas, en realidad, parecería que son números. Si yo las selecciono y vengo a la solapa inicio y a este iconito que parece una goma de borrar y le doy borrar formatos, voy a sacarle el disfraz de fecha y voy a ver qué es eso. Ajá. Es un número que es el 43.962. La pregunta es, ¿de dónde salió ese número? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué ese número y no otro? Bueno, vamos a ver. Las voy a volver a disfrazar de fecha, esos tres. Vengo acá y las disfrazo de fecha corta. Ahí está. Así se ven las tres. Ahora voy a hacer el proceso al revés. Voy a agarrar un número cualquiera, el número 1. Voy a poner el número 2. Y voy a poner el 365. Esto ya estaba formateado, vamos a borrarlo. Son tres números, ¿los ven? Tres números comunes. Ahora los voy a disfrazar de fecha. El número 1 se convirtió el 1 de enero del año 1900. El número 2 de enero. Y el 365 fue el 30 del 12 de 1900. Ahora, y eso, claro, todos los números enteros a partir del 1 pueden ser convertidos en fecha. Un número menor a 1 no puede ser convertido a fecha. Si yo agarro el número menos 1 y lo quiero convertir a fecha, vamos a ponerlo en fecha, fíjense cómo se enoja el Excel, no hay forma. No es que no le alcanza el ancho de la columna. Y la primer fecha que pueden registrar es el 1 de enero del año 1900. O sea que si a alguien se le antoja hacer una base de datos de hechos históricos del 1800, olvídense porque el Excel no sirve. Tienen que empezar a computar del 1 de enero de 1900. Entonces, como son números que están disfrazados de fecha,
se pueden hacer cálculos perfectamente, porque por cada día que transcurrió desde el 1 de enero del año 1900 al día de hoy se fue sumando un número. Por eso el número 2 es el 2 de enero y el 365 es el 30 de diciembre de 1900. Y este número que está acá, que ni me acuerdo cuál era, es el 43.962, que quiere decir que pasaron 43.962 días desde el 1 de enero del año 1900. Entonces, con las fechas estamos en presencia de números disfrazados de fecha, que son números enteros del 1 en adelante. Ahora tenemos algo parecido, pero con las horas. Debe pasar algo similar, pero primero que nada vamos a poner varias horas. Vamos a poner las 0 horas. Vamos a poner las 12 del mediodía, vamos a poner las 18 horas, vamos a poner las 21 horas. ¿Sí? Perfecto. Esto son números disfrazados de horas, pero no sé qué números son. Los voy a borrar el formato. Bueno, las 0 horas es el número 0. ¿Este qué número era? ¿Se acuerdan? Eran las 12 del mediodía, que es la mitad del día. Es números decimales que hay entre un día y el otro, qué porcentaje del día. A las 12 del mediodía estamos pasando por la mitad del día. 0,75 son las 18 horas y 0,875 son las 9 de la noche. Claro, todo esto es hasta llegar, ¿no?, al otro día, donde estaríamos en presencia del 43.963. ¿Se entiende? Por eso se pueden hacer cálculos con fechas y con horas. Y ahora me encuentro con esto. Esto es la fecha y la hora en la misma celda. Y acá debe haber una parte entera y una parte decimal. Miren, vamos a hacerlo más certero. Vamos a poner que son las 12 del mediodía. Este número, si no me equivoco, debería dar 43.962,5, porque la parte del 43.962 es la parte del día y el 5 es la parte que transcurrió de la hora de ese número. A ver, vamos a ver. Voy a borrar el formato y ahí lo tienen. ¿Sí? Entonces, fechas y horas son números. Las fechas solas son números menores a 1. Las horas solas son menores a 1. Las fechas son números enteros. Y las fechas y horas son la parte entera y la parte decimal que pertenece a la hora. Todo esto para que ustedes sepan que por eso se pueden hacer cálculos con fechas y con horas. Y que si ustedes tienen una bajada de un sistema y le borran los formatos y las fechas se convierten en números, no se asusten pensando que perdieron todo, porque lo único que hicieron fue perder el disfraz, porque el dato sigue siendo el que verdaderamente ve el Excel. Porque el Excel no ve los formatos, ve los contenidos, y esos son los contenidos que él está viendo. Ahora tengo otra situación, el famoso porcentaje. Yo a veces pregunto, ¿qué número es ese? Y me dicen 10%. Y yo pregunto, ¿pero qué número es ese? Me dice 10. No, 10 es un número, pero ¿qué número es 10%? Bien, la mejor forma de averiguarlo es borrarle el disfraz de porcentaje. Es 0,1, no era 10. No es lo mismo 10 que 10%. El tema es que cuando uno escribe en el Excel, ya escribe de determinada manera donde el Excel interpreta el número, lo convierte y le da el formato. Entonces, no necesita preocuparse tanto, eso porque el Excel es avanzado. Pero en los primeros programas que existían hace muchos años atrás, uno tenía que poner 0,1 y después darle el formato de porcentaje. Hoy puede escribirlo directamente sin preocuparse, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la parte numérica. Van a tener distintos formatos para expresar los números. Todos los números los pueden ir siempre y cuando sean numéricos. De hecho, todos estos datos ahora son numéricos. Miren, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que se los muestro acá. Los formatos numéricos. No sé si la llegan a ver, se las proyecto, si no esta pantalla. Así la ven bien. Bueno, acá tenemos el formato nativo, el querido formato general. ¿Ven? Y todo esto que ustedes ven acá
Son distintas formas de ver estos números, pero siguen siendo estos números, inclusive en las fechas, inclusive en las horas. E inclusive pueden diseñar formatos personalizados. Por ejemplo, esto no es un texto. Yo puedo diseñar mis formatos personalizados para agregarle palabras también, ¿sí? Entonces, puede haber de los que ya vienen, pero siempre la esencia de lo que ve el Excel es el formato nativo o puro que tiene el programa, que básicamente es el que nosotros tenemos que ver cuando libramos de formatos el contenido de una celda. Bien, bueno, cambiar los formatos se los muestro rápidamente, seguramente lo habrán hecho, lo pueden hacer con el comando formato de celdas, acá tienen una serie de categorías, ¿sí? Y muchas veces se han topado con estos simbolitos, no sé si los han visto alguna vez, hoy de hecho hemos tenido uno, y la mayoría de las veces se produce porque no alcanza el ancho de la columna. Pero muchas veces este error es porque tenemos un error también, como fue lo que pasó hoy, que quisimos hacer un cálculo, quisimos usar un número negativo para convertirlo en fecha y no pudimos. Bueno, entonces en ese caso también se da, y cuando ustedes ven que cambian el ancho de la columna y estos numerales no desaparecen, el problema no es el ancho de la columna, el problema es un error en algún dato, de alguna manera formateado, de alguna manera que no se puede hacer. Bueno, vamos a empezar con el tercer tipo de información que puedo trabajar, que son las fórmulas. Y vamos a empezar con los conceptos básicos. Las primeras fórmulas que les voy a explicar rápidamente son las fórmulas algebraicas. Yo las llamo así porque me hacen acordar al álgebra. Eso que estudiamos, que era esto más aquello, dividido aquello, multiplicado por lo de más allá. Por eso yo las llamo fórmulas algebraicas. Todas las fórmulas en el Excel empiezan con un igual. Y yo sé que muchos de ustedes puede ser que empiecen con un más. Y a veces me dicen en los cursos, ¿y está bien empezar con un más? Sí, está bien. Lo que pasa es que Microsoft dijo hace muchos años que sus fórmulas empiezan con un igual. Entonces, si vos las empezás con un más, está todo bien, pero después cuando las mires vas a ver que vas a tener un igual y un más. O sea, el igual lo va a poner siempre el Excel. Así que evítatelo y tómate la costumbre de empezar siempre con un igual. Y obviamente todas las fórmulas tienen que contener operadores matemáticos en este caso, porque estoy hablando de las típicas fórmulas algebraicas. Estos son, yo creo que los conocen todos, tal vez el que no conoce mucho es el de la potencia, que es este acento francés, se usa poco también. Y cuando uno confecciona fórmulas puede usar constantes, o sea, números, cosa rara, porque esto sería lo mismo que usar el Excel como máquina de calcular. Está muy bien, puedo hacer igual y un número más otro número multiplicado por otro número y cuando le dé un enter me va a dar el resultado. Pero lo que generalmente usa todo el mundo es lo que se conoce como referencias a celdas, donde en vez de usar el 10, uso la celda donde está el 10 y en vez de usar el 20, uso la celda donde está el 20. Entonces eso se lo conoce como fórmulas que hacen referencia a la ubicación de las celdas. Otra cosa que pueden usar las fórmulas son conjuntos de celdas o bien llamados rangos, donde un rango está formado por, siempre son como grupos de celdas que dan como resultado un rectángulo o un cuadrado. Y esta es la primera celda del rango y esta es la última. Yo podría tener rango, por ejemplo, de A1 a B90. Y se pone la primera y la última siempre separados por 2 puntos, ¿sí? Entonces, las fórmulas algebraicas están formadas por operadores, puedo utilizar constantes, puedo usar referencias a celdas o puedo hacer referencias a rangos. Básicamente eso es lo que te vas a encontrar. Pero cuando empezamos a construir las fórmulas y usamos referencias a celdas, que es lo que más utilizamos, vamos a ver 3 situaciones. La más común de todas es lo que se conoce como las referencias relativas. ¿Qué es? Miren acá, yo tengo una cantidad y un precio y acá hice una multiplicación. Empecé con un igual, marqué la celda de la cantidad, puse el por, marqué la celda del precio, la terminé y luego la copié para abajo como bien indica.
Cuando una fórmula es copiada con esta técnica de referencias relativas, se lo llama referencias relativas, se llama relativa porque la fórmula se acomoda a su nueva posición. ¿Qué quiere decir? Que si la fórmula es copiada para abajo, lo que cambian son los números de la fila. Si la fórmula es copiada para el costado, para izquierdo o para derecha, lo que cambian son las letras de las columnas. Y si una fórmula es copiada para abajo y para el costado, cambian las dos cosas. O sea, si acá multiplicaba las dos celdas del renglón 2, acá la del 3, la del 4 y la del 5 y se fueron adaptando a su nueva posición. Esto seguro que ustedes lo conocen. Y no sé si sabían que se llamaba referencias relativas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo necesito que una celda no cambie? Sino que cuando me mueva o cuando la copie, una cambie y otra no cambie. Es lo que se conoce regularmente como fija la celda, déjala fija, dice la gente. Apretá la tecla F4, dicen algunos. No sé qué usarán ustedes. Seguramente algunas de estas frases, o capaz que no, o la están viendo ahí y siempre se preguntaron por qué eran esos símbolos de pesos tan feos. La verdad que sí, son un poco antiguos, pero es la técnica clásica con la cual uno fija una celda. Para que lo entiendan mejor, fíjense este ejemplo. Yo acá tengo nuevamente la cantidad, el precio y como en el caso anterior había calculado el importe. Había multiplicado esta cantidad por este precio, me quedaba acá. Y después yo quise este importe aplicarle un descuento del 0,1. Entonces yo quise multiplicar todo por 0,1. Cada una de estas celdas. Todas multiplicadas por 0,1, pero cada una iba tomando un importe total distinto. O sea que había una parte movible y una parte fija. Cuando yo hago referencia a la celda que tiene que mantenerse en todas las copias para abajo, tengo que dejarla fija utilizando esta técnica de poner un signo de pesos delante de la B y un signo de pesos delante del 1. O sea, dejo fija la columna y dejo fija la fila. Esto se lo conoce como referencias absolutas a las celdas. Hay mucha gente que le gusta escribir y hay personas que les gusta apretar la tecla F4 en el momento que construyen la fórmula. Ahora lo vamos a ver. Yo voy a usar el F4, pero lo van a ver. Quiero que vean claramente cómo esta fórmula en todos los casos va a tomar este 0,1. Esto es referencia absoluta, ¿sí? Y por último, y menos usado, nos podemos encontrar con lo que se conoce como las referencias mixtas. Esto es difícil de encontrar, muy pocos casos. Yo acá tengo un ejemplo hecho con esta planilla, que me costó bastante pensarla, por cierto, donde supongamos que acá tengo unidades que puedo producir con 1 kilo de insumo. ¿Lo ven acá? Y acá tengo la cantidad de kilos. Entonces yo voy a querer ir en cada una de estas celdas multiplicando este valor por el de acá arriba, como muestran las flechitas. Pero aquí, este 200 por esto de acá. Fíjense que la flechita, esta siempre va al renglón gris, que sería el renglón 3, ¿la ven? Y estas flechitas horizontales siempre van a la columna B. Entonces yo necesito armar una fórmula una vez y que me sirva para copiarla para abajo y para el costado. Cuando yo hago referencia a esta celda, lo que debe quedar fijo es solamente la columna, porque siempre, ven, fíjense cómo el brazo se estira, pero siempre va a buscar la columna, pero va a ir cambiando de fila, ¿se entiende? Pero siempre buscando en la misma columna. Y cuando yo hago referencia a esto que está acá arriba, siempre va a ir a buscar esa fila. Fíjense cómo se alargan estas flechas, pero siempre parten de la de arriba. Entonces, cuando haga referencia a esta opción, lo que dejo fijo es la columna. Y cuando hago referencia a esta, lo que dejo fija es la fila. Por eso se ve así. Mírenlo ahí arriba. Dejé fija, el signo pesos quedó delante de la B, con lo cual lo único que quedó fijo fue la letra de la columna. La fila quedó libre. Y aquí, al revés, quedó libre la columna y quedó fija la fila. Y me dice, ¿y esto cómo lo hago? También con la tecla F4. Ahora les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Bien. Vamos ahora entonces a
ver estos pequeños ejemplos que tengo aquí, vamos a usar esta planilla que no hace falta que la tengan porque es muy sencilla. A partir de la próxima, sí, ya vamos a empezar a usarla, esta para que la vean. Igual después se las cuelgo también por si la quieren probar. Bueno, esto es el clásico referencia relativa. Esto es pan de todos los días para ustedes. Simplemente yo acá tengo tantas unidades que hago con 1 kilo y acá de insumo y acá tengo tantos kilos de insumo. O sea que si yo quiero saber el total de unidades que voy a producir con estos 700, una multiplicación. Típica referencia relativa. ¿Con qué empieza una fórmula? ¿Cómo es? Bueno, me paro donde quiero el resultado, que es esta celda. Pongo el signo igual. Tomo la cantidad de unidades que produzco con 1 kilo de insumo, pongo el signo de por y marco la celda de la cantidad de kilos que voy a hacer. Puedo presionar un Enter o poner un tilde ahí arriba, no sé si lo ven. Yo a veces uso ese tilde porque me gusta, porque al ingresarlo no me corro de celda y ya puedo copiar la fórmula para abajo. Técnicas para copiar fórmulas, yo mucho no me meto porque cada uno tiene la propia. Hay gente que le encanta tocar botón derecho, copiar y después pegar. Hay gente que viene acá, toca copiar y después pegar. Hay gente que arrastra este cuadradito para abajo, ¿ven así? Y hay gente que hace doble clic en este cuadradito y se rellena solo hasta que se termina la planilla. La que ustedes quieran, pero la fórmula se copió y hace referencia a sus nuevas celdas. Vamos a ver si es verdad. Me paro aquí, se supone que usamos estas 2 celdas. Vamos a ver. En la solapa fórmulas hay un comando que se llama rastrear precedentes, que lo que hace es mostrarme estas flechas. Se supone que acá debería haber usado estas 2 que están acá. A ver. Bien, ahí están. Ustedes me dirán, ¿no las puedes hacer todas juntas? No, hace de a celda por vez, chicos, les aviso, por si la quieren probar. Ahí está. ¿Se ve? Y si las quiero quitar, rápidamente tienen acá para sacarlas. Bien, lo mismo acá. Quiero saber la cantidad de importe por kilo, vamos a hacer. Igual, el costo por los kilos de insumo y la voy a copiar con un doble clic. ¿Sí? Perfecto. Hasta acá está súper simple. Vamos ahora a trabajar con referencias absolutas. Bien. Yo acá tengo que hacer una fórmula que lo que va a tener que hacer en esta parte de total de unidades es tomar los kilos que tengo acá de insumo y cuánto se hace con 1 kilo de este insumo. O sea que yo voy a tener que hacer una fórmula que tome este valor, lo multiplique por este, pero acá abajo que tome este valor y lo multiplique por el 150. O sea, tome cada uno de estos amarillos y siempre lo multiplique por este celda amarilla. ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber una parte que es referencia relativa y tiene que haber una parte que es referencia absoluta. Y quiero ver el resultado aquí. Entonces, la fórmula es igual, marco esta celda, no le hago nada porque esta tiene que ir cambiando a medida que yo la copie para abajo, le pongo el signo por y marco la celda por la cual quiero multiplicar. Pero esta tiene que quedar fija. Y entonces tengo 2 formas. O me pongo acá arriba y pongo el signo de peso yo a mano con el teclado, o estando ahí busco una tecla de función en el teclado que se llama F4. Fíjense en las laptops, ojo con eso, porque a veces tienen que prender una tecla que dice FN o función para poder usarlas. O sea que fíjense bien. Pero hay una tecla que es la función F4, la presionan y fíjense que automáticamente me puso el signo de pesos delante de la B, que quiere decir quedó fija la columna, y delante del 2, que quiere decir quedó fija la fila. O sea, siempre va a ir a buscar esa celda. Perfecto, pongo el tilde y la copio para abajo. Vamos a ver si es verdad. Me paro aquí, vamos a rastrear. Fíjense cómo está tomando esas 2. Ahora voy a agarrar una de aquí abajo. Voy a rastrear. ¿Ven? Como siempre va a buscar eso. Y si ustedes se fijan, aquí en la barra de fórmula, esta parte cambió y esta parte quedó quieta. Vamos a hacer una más. Pongo el igual, marco la celda, pongo el por
marco la otra que quiero que quede fija. Como quiero que quede fija y antes de terminar la fórmula presiono el F4, la doy un Enter y la copio para abajo. Y si la hubiera armado al revés, perfectamente igual, miren. Igual, tomo primero la que quiero que quede fija, esta. Le pongo el F4, pongo el por y marco la celda que le corresponde. Y listo, solucionado. Lo mismo podríamos hacer acá, pero con estos datos que están aquí. ¿Sí? Bien. Pero ahora vamos a hablar de otra forma de referencias absolutas. La pregunta que les hago a todos es, ¿alguien sabe decirme qué cantidad de celdas A1 puede haber en un archivo de Excel? ¿Cuántas A1 o cuántas B1? ¿Alguien sabe decirme? ¿O no tiene ni idea? Puede haber una, puede haber 1000, puede haber infinito, puede haber 5. Bueno, si no saben, les voy a contestar yo. Les voy a decir que básicamente la cantidad de celdas A1, por darles una referencia, que puede haber en un libro de Excel es infinita. Porque la cantidad de hojas que podés agregar en un libro de Excel es infinita. El problema va a estar en que tu computadora va a estallar. O sea, no va a poder resolver todo eso. O sea, no lo tiene la limitación en Excel, lo tiene la PC. Pero, celdas A1 puede haber una por hoja. Y como puede haber infinita cantidad de hojas, celdas A1 puede haber muchas. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo que hacer una referencia absoluta a una celda única en todo el libro? Porque si yo digo pesos A, pesos 1, estoy haciendo referencia a una celda de una hoja específica. ¿Se entiende? Pero yo quiero hacer referencia a una celda que está en una determinada hoja y es esa. Y que la puedo llamar desde cualquier hoja. Bueno, eso se puede lograr muy fácilmente utilizando nombres de rango o nombres de celda. Yo a las celdas les puedo poner un nombre. Miren. Estas celdas que están acá, si yo me paro, este cuadradito que estoy marcando ahí, no sé si lo llegan a ver, te dicen qué celda estás. Se llama cuadro de nombre, les presento a este. No se lo confundan con otro, ¿eh? Es este que está acá, cuadro de nombre, ¿ven? Te dice siempre en qué celda estás. De hecho, ustedes, cuando empezó el Excel, se decía que eso servía para moverse rápido a una celda. Por ejemplo, si yo quiero ir a la celda G4, puedo escribir ahí, si quiero, G4, y puedo ir rápidamente para moverme. Pero bueno, nadie va a hacer eso. Por lo general usamos el mouse y nos movemos. Pero este cuadro de nombre lo que hace es mostrar en qué celda estás. Ahora, las celdas pueden tener un nombre y ese nombre lo puedo usar en las fórmulas. El tema es que hay que ponerle el nombre a la celda antes de armar la fórmula. O sea, vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo acá había hecho una fórmula que lo que hacía era multiplicaba esto? Vamos a ponerlo de color, así lo recordamos. Vamos a ponerlo acá amarillo. Y lo multiplicábamos por esto. Habíamos hecho una fórmula que agarraba esto y lo multiplicaba siempre por esto. Acá quiero ponerle un nombre a esa celda, que en vez de que sea B2, que además va a seguir siendo B2 el resto de su vida, va a tener un nombre. ¿Cómo se lo puedo dar? Para darle un nombre me paro en la celda que quiero nombrar y en la solapa fórmulas van a encontrar acá en la parte de nombres, ¿ves? Como una zona, esta opción que dice asignar nombre. Y fíjense que él está proponiendo un nombre y está bastante canchero lo que propone porque se fijó que estaba escrito acá adelante y lo intentó escribir acá, pero con una pequeña diferencia. Fíjense que yo acá usé espacios en blanco y acá no. Acá hay un guión bajo, porque los nombres de rango no pueden usar espacios en blanco. Entonces el Excel se defendió y les puso un guión bajo. Está muy bien. Acá abajo ustedes pueden ver a qué celda está haciendo referencia. Se dice que ese nombre de rango corresponde a la celda B2 de forma absoluta, que además se encuentra en esta hoja. Esta es la parte de la hoja y esta es la parte de la celda. Perfecto.
yo ya le acabo de dar nombre a la celda. Y entonces esta celda ahora tiene un nombre y cuando yo me paro sobre ella, acá donde antes decía B2, ¿qué dice, chicos? Dice el nombre que tiene la celda. Entonces si yo armo una fórmula que ya tiene nombre, sobre esa que ya tiene nombre voy a hacer igual esta celda que no tiene nombre, por eso toma la referencia, por esta celda que tiene nombre. Y fíjense que la fórmula ya no escribe la referencia a la celda, sino el nombre que tiene la celda. Y entonces, cuando yo la copie para abajo y repitamos lo de, fíjense cómo también puedo hacer referencias absolutas. Esto genera fórmulas más claras y además es muy útil que usen esto porque a veces quieren poner ciertos valores constantes que afectan a varias planillas y los van poniendo en cada hoja y las fórmulas se tornan muy plomas, entonces conviene a veces poner todos esos valores en una única hoja, darles un nombre y cuando hago clic me ahorro todos esos símbolos de pesos que no son tan claros cuando a alguien le toca ver una fórmula después de un tiempo. Lo único que sí es un poco engorroso darle nombre a las celdas, pero yo tengo una técnica para que lo puedan hacer más rápido. Para esto, primero que nada, voy a quitar las flechas acá en fórmulas y voy a borrar el nombre de rango que ya le coloqué. No se le puede borrar acá, o sea, yo vengo acá y aprieto suprimir, no le borro el nombre del rango, No le borro el nombre del... ¿Ven? Yo le di, marqué ahí, apreté suprimir, le di un enter y cuando me paro de vuelta se sigue llamando igual. Para borrar los nombres de rango o trabajar con los nombres de rango, hay que ir a la solapa fórmulas y trabajar con este icono que se llama administrador de nombres. ¿Lo ven? Con el administrador de nombres, yo lo primero que voy a hacer aquí es, ven, ya tengo mi nombre de rango, acá me dice a dónde hace referencia. También puedo usar este cuadradito para crear nuevos nombres de rango, pero también los puedo eliminar. ¿Ven? Yo voy a marcar este nombre y le voy a dar eliminar. Y lo voy a eliminar. Ya no tengo más nombre de rango y ahora esta celda, ven, ya da error porque perdió su nombre. No hay nadie que se llame de esa manera. Bien, ningún problema. Vamos a ver cómo puedo darle nombre de rango a cada una de estas celdas rápidamente y que el nombre de rango que tome esté basado en lo que está escrito acá, del lado de la izquierda. Para hacer eso, selecciono estas celdas, presiono el control, lo dejo apretado y marco estas celdas. O sea, marqué estas y marqué estas. Y en la solapa fórmulas voy a usar esta opción. Crear desde la selección. Le hago un clic y me dice que va a crear los nombres con el contenido que se encuentra con la columna que está a la izquierda. ¿Lo ven? Solito lo marcó. Pero bueno, por la forma en que yo marqué, porque detectó que esto es un dato textual y esto es un dato numérico. Le voy a dar a aceptar. Esto no solamente se arregló, sino que ahora quiero que miren el administrador de nombres. Ya tengo todos los nombres para poder usar. Fíjense qué interesante ahora armar una fórmula. Puedo poner igual, puedo marcar, pongo el por, marco la celda, ya viene con el nombre, le doy un enter y ya simplemente la copio. No tengo que preocuparme más. Y fíjense si la quiero hacer al revés. Si yo quiero primero tomar, también puedo hacer igual. Y ahora quisiera un listado con todos los nombres de rango que hay, porque capaz que esa celda está en otro lugar y no tengo ganas de ir. Quiero un listado. Si ustedes presionan la tecla F3 del teclado F3, la función F3, sale un listado con todos los nombres de rango que hay. Y yo puedo elegir que quiero, ven, las unidades de envases plásticos. La marco, acepto y puedo seguir armando la fórmula a mi gusto. Entonces,
vimos dos funciones. F4 era para el signo de pesos y F3 es para hacer aparecer el listado de los nombres de rango en el momento en que yo estoy armando una fórmula. Si quiero con F3, lo puedo, y si no, marco la celda directamente. Bien, y ahora vamos al último ejemplo de referencias en las fórmulas. Acá ya está resuelto, lo vamos a borrar y lo vamos a ver nosotros. Esto era lo que yo les comentaba recién en el PowerPoint. Necesito armar una fórmula que vaya multiplicando, en este caso el 150 por el 150. Acá abajo el 235 por el 150. Acá el 200 por el 318. O sea, una única fórmula que tome el renglón de esta fila, perdón, que tome la celda de esta fila y que tome la celda de esta columna. Tiene que dejar fija la fila y cuando haga referencia acá, dejar fija la columna. Entonces hagamos lo siguiente, armemos la fórmula. Ponemos un igual. Voy a empezar acá, de costado. Marco. ¿Qué debe quedar fijo en este caso? ¿La fila o la columna? La columna, porque siempre los datos están en la columna B. Entonces empiezo a apretar F4 una vez y me pone el signo de pesos delante de las dos opciones, delante de la B y delante del 4. Presiono de vuelta F4, me lo puso delante del 4, no me sirve. Presiono nuevamente F4 y ahora me dejó fija la columna B y liberada la fila 4. Perfecto. Pongo el por. Y ahora quiero entrar a la celda de arriba, pero por el diseño de la planilla no puedo. Entonces voy a hacer un truquito. Hago clic acá y con el teclado me corro y ya entré en la celda C3. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que dejar fijo de C3? La fila. Entonces aprieto F4 una vez, me dejó fija las dos cosas, columna y fila. Presiono F3 y ahora sí me dejó fija la fila. Entonces tengo una fórmula que tiene fija la B de B4 y una fórmula que tiene fija la fila 3 de C3. ¿Sí? Pongo el tilde y esta fórmula debería estar tomando las dos celdas que tengo ahí arriba. Vamos a ver si es verdad. Como verán, era lo que yo quería. La voy a copiar para abajo y la voy a copiar para el costado. Esta fórmula que está acá debería estar tomando esta celda y debería estar tomando esta celda. ¿Es correcto? Vamos a ver si es verdad. Solapa fórmulas, rastrear precedentes y ahí lo tienen. Esto es referencias mixtas. Las referencias mixtas se usan poco. Tal vez las veamos o las vamos a ver en un ejemplo puntual de formato condicional. Increíble, pero la verdad, difícilmente es algo que hagan estas planillas de doble entrada. Es algo que difícilmente encuentren para poder utilizar. Bueno, esto es un poquito la introducción a la parte de las fórmulas. Vamos a empezar a trabajar con las funciones, así que les muestro rápidamente qué vamos a hacer y después les doy unos minutos de break para que ya se preparen con el archivo de las funciones para que veamos la segunda parte del curso. Les cuento un poco. Las funciones, que seguramente muchos de ustedes ya utilizan muchas, y vamos a ir viendo más, son fórmulas prearmadas. ¿Qué quiere decir? Que les pasó alguna vez que seguramente tuvieron que rendir algún examen y tenían que estudiarse alguna fórmula de memoria. Yo me acuerdo siempre la fórmula de seno, coseno, o inclusive me hacían a mí, cuando estudiaba en la facultad, me hacían estudiar unas fórmulas de estadística y de tantas cosas que había que aprendérselas de memoria. Después estaba el famoso profesor bueno que decía, bueno, la fórmula la pueden traer escrita, pero la tienen que saber usar. Bueno, el Excel es el profesor bueno. Es el que dice, vos tenés que entender de qué se trata la función, yo te voy a decir en qué orden me das los datos, me los tenés que dar, y no te pido que te acuerdes en qué orden las tenés que hacer, ni qué cálculo hacer, simplemente tenés que entender de qué se trata. Eso es una función. Una función predefinida son fórmulas prearmadas donde el Excel va a ir pidiendo datos, y esos datos se los llama argumentos, chicos, les dice argumentos. La estructura básica de una función está formada por un igual, como toda fórmula, con el nombre de la función que no se puede inventar. No se puede inventar, hay una lista, ¿sí? Hay que usar de la lista.
un paréntesis que abre, y obviamente si abre un paréntesis siempre debe cerrar, y adentro de los paréntesis van a ir los argumentos o los distintos datos que va a necesitar una función. Atención, porque esos argumentos se separan con el famoso punto y coma que les expliqué del panel de control. ¿Se acuerdan que hoy les mostré? Separador decimal, separador de listas y separador de miles. El separador de listas era el punto y coma, por eso yo acá estoy poniendo el punto y coma. También tienen que saber que va a haber funciones que tengan un argumento, que tengan 2, que tengan 3, que tengan 5, e inclusive va a haber funciones que no tengan argumentos, que no necesiten, pero sí van a tener paréntesis que abren y que cierran siempre. El paréntesis que abre y que cierra siempre. Y también va a haber funciones que tengan valores o argumentos obligatorios y funciones que tengan argumentos optativos, que si no los ponen, la función se calcula igual, pero al ponerlos puede dar un resultado diferente. Incluida nuestra querida función buscar B, tiene también un argumento optativo, ¿sí? Bien. Y antes de darle el break, les comento que los datos que yo le puedo poner como argumentos a una función, dependiendo de la función, obviamente, pueden ser números, también pueden ser textos. Pero si son textos, recuerden que deben ir entre comillas dobles, porque cuando yo a una función o fórmula le tengo que dar información a nivel texto, se la tengo que poner entre comillas dobles. Voy a poder usar referencias a celdas o referencias a rangos. Recuerden que el rango era la primera y la última celda. Valores lógicos como verdadero o falso, que para ustedes parecen dos palabras, pero para que el Excel les aviso que la palabra verdadero y la palabra falso no son textos, son números, son valores lógicos, pero son números, son 0 y 1. Son los números más básicos que podemos trabajar en el sistema informático, ¿sí? También pueden usar matrices. Las matrices son referencias que van entre corchetes, son un conjunto de celdas, distinto al rango, distinto al rango. Tenemos valores con error, ¿sí? Alguna vez les dio el LNA, ¿no es cierto?, cuando hacían un buscar B. Bueno, puede haber funciones que pidan, quiero saber si esa celda tiene un error. Entonces, le puedo decir que es un NA. O sea que puedo usar valores de error en las funciones. Por supuesto que también puedo usar constantes, que son números. O puedo usar fórmulas adentro de una función. O inclusive, lo más interesante, una función adentro de otra función. Así que vamos a empezar a ver funciones, algunas de ellas. En un ratito los dejo. Nos encontramos y 10, puede ser, 15 y 10. Y por favor tengan abierto este archivo que les voy a mostrar, que se llama funciones de Excel, ¿sí? Los espero entonces en un ratito, en 5 minutos estamos de vuelta. Voy a empezar entonces con las funciones de fecha, aquí. Bien, esto es una planilla muy simple. Se me ocurrió armar un listado de tareas que hay que hacer. Son tareas de producción de un determinado producto para un determinado cliente. Y hay que producir una determinada cantidad de unidades. Para hacer esas unidades se empezó tal día y se terminó tal día. Y yo voy a querer hacer una serie de fórmulas que luego me van a venir bien para hacer métricas, estadísticas. Por ejemplo, cuando alguien me diga, che, ¿cuántas tareas hubo en tal mes? Che, ¿cuántas tareas hubo en tal año? ¿Cuántas tareas hubo en un trimestre? Y entonces, todo ese tipo de cosas que vienen después, si no tenemos bases de datos que puedan obtener todo eso, estamos sonados. Entonces, la cosa empieza a introducir información que pueda permitirme obtener meses, años, trimestres, etcétera, etcétera. Como bien les conté, las funciones son fórmulas prearmadas y las pueden escribir o pueden usar de las solapas fórmulas
estos libritos que están acá, que a mí me parecen fantásticos, porque los tenés todos separados por categorías, ¿sí? Inclusive dependiendo de la versión, les van cambiando un poquito el dibujito, pero en una época eran más coloridos, había unos amarillos, ahora son así como medios minimalistas, pero por suerte está el nombre acá abajo y los separa por categorías. La primera categoría con la que voy a trabajar es las funciones que se pueden usar sobre celdas que tienen fechas o tienen horas. A ver, acá tengo la primera función donde dice fecha actual. Fíjense qué función hay, la función hoy. ¿La ven? Vamos a borrarla. Nos paramos acá y la suprimimos. Y una vez que estamos en esa fórmula, ahí vamos a colocar una función que me dé el día que estoy viviendo. Seguramente la conocen. Básicamente hay dos de estas, una que se llama hoy y otra que se llama ahora. La diferencia es la que dice hoy es que te da el día que estás viviendo. Y no necesita argumentos, que quiere decir que no le tenés que dar ningún tipo de información adicional, y además su resultado es volátil. ¿Qué quiero decir con eso? Que va a ir cambiando día tras día. Hoy me va a decir que es el 11 del 5, pero mañana me va a decir que es el 12 del 5 y va a ir cambiando constantemente. Perdón. Para poder hacer esta fórmula, me paro donde quiero el resultado, voy a la solapa de fórmulas, busco en la categoría fecha y hora y voy a buscar la función hoy. Fíjense lo que dice acá. Me dice que esta función no tiene argumentos y que su resultado es volátil. Bueno, está bien. Mucho más para hacer no hay, chicos. O cancelo o acepto. Así que voy a aceptar. Y el resultado que me da es el día de hoy. De más está decir que si mañana la abren esta planilla, va a decir 12 del 5. Y con esto, no es que esto lo pueden usar todo el tiempo. No pueden hacer una planilla para que automáticamente me escriba el día de una operación, porque el día de la operación va a ir cambiando. O sea, no es que queda registrado ese día y después no actualiza. Actualiza todos los días, ¿sí? Por eso yo la coloqué en una celda aparte. Otro cálculo que quiero hacer es cómo obtener el mes de una fecha. La parte del mes. O sea, que acá me diga noviembre, acá diga octubre. ¿Se entiende? El tema es cuando hay una fecha, uno puede obtener el mes, inclusive puede obtener el año de esa fecha a través de una fórmula. La única desgracia es que no me va a dar como resultado la palabra o el nombre del mes, o sea, no va a decir noviembre, sino que el resultado de esta función va a dar el número del mes, o sea, va a dar el 11. Eso es lo que tengo para ofrecerles por ahora. Esa función se llama mes y como siempre me paro donde quiero el resultado, voy a la categoría fórmulas, busco la categoría fecha y hora y busco una función que se llama mes. Fíjense, tiene un solo argumento, ¿lo ven ahí? Y acá me dice de qué se trata, me dice que devuelve el mes un número de 1 para considerarlo a enero a 12 para considerarlo a diciembre. Y acá explica un poco el dato que necesita para poder resolver. Él necesita un número de serie. Decimos, ¿qué es eso? Y te dice, es un número en el código de fecha y hora usado por Microsoft Excel. La verdad que la explicación es fatal, horrible, no se entiende. Bueno, te la voy a traducir. Quiere decir que necesita una celda con una fecha y que vos sabés ahora que una fecha es un número, por eso hace todo ese lío. La verdad que no supieron explicar lo que querían, pero lo que quieren es una celda que tenga una fecha. No algo que parezca una fecha, que tenga una fecha. Y por eso, fíjense de qué lado quedó alineada. Entonces es una fecha. Yo le marco esta celda, que es la del renglón donde estoy armando la fórmula, le doy Enter y fíjense que me obtuvo el mes de esa fecha. Obviamente la puedo copiar para abajo. Ya les comenté que las técnicas de copiado son totalmente personales. Yo voy a hacer un doble clic acá. Y la fórmula se copió y me fue obteniendo todos los meses que hay acá. ¿Ven? El mes 4, el mes 11, el mes 10, con número.
no está interpretando noviembre, está interpretando un número 11, nada más. Ese es el resultado de la fórmula. Otra fórmula muy similar es la de año, que va a obtener de la fecha solamente la parte del año. Para hacer eso, también voy a ir a la categoría fecha y hora, voy a buscar la función año. También me pide el número de serie. Ya tenemos que saber que cuando habla de un número de serie, que es un código que representa una fecha, se está refiriendo que quiere una celda con una fecha. La celda de la fecha es esta. Le doy nuevamente a aceptar y nuevamente me está extrayendo de esta celda la parte del año. Esto es ideal para trabajar con tablas dinámicas. Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un resumen de qué cantidad de tareas de producción, de soplado hubo en un determinado año, esta columna va a permitir que en una tabla estadística tener fraccionado dividido por año. Entonces, la estadística va a salir, o las métricas van a salir muchísimo más rápido. Otro cálculo que se me ocurre hacer con fechas es obtener en qué semana del año cayó esa tarea. Eso hay mucha gente que hace estadísticas por semana del año. Lo empecé a notar el año pasado bastante, en muchos cursos que estuve dando, en la parte de producción, empiezan a medir por semana. Entonces utilizan la semana del año, siempre basándose en una fecha. Yo voy a basarme en la fecha de inicio de la tarea. Entonces me voy a parar donde quiero el resultado, busco fecha y hora y voy a encontrar aquí abajo esta función que se llama num de semana, número de semana, ¿sí? No sé si las personas que tienen en inglés las están encontrando más o menos fácil. Supongo que sí, que today la encontraron, que month la encontraron, que year la encontraron. Lo que no sé es cómo se llama esta. ¿Alguien me sabe decir? A ver si la pueden ver. Muy bien, week num. Muy bien, perfecto. ¿Y está más o menos por ahí abajo también o no? Un poquito más arriba, capaz. Sí, está en orden alfabético en inglés. Perfecto, perfecto. Bueno, pero se entendió. Es número de semana. Bien. ¿Cuántos argumentos tiene? Tiene 2. El primero ya lo sabemos. Número de serie, leo acá abajo, es un código que representa una fecha, o sea, la fecha. Fíjense que este está en negrita y este no. Cuando un argumento está en negrita, quiere decir que es obligatorio. Y este quiere decir que es optativo, que puedo ponerlo o no ponerlo. Pero el resultado que puedo obtener va a depender de lo que yo coloque en ese resultado optativo. Cuando un resultado o un argumento es optativo, siempre hay un valor por default que sería el equivalente a no escribir nada. Pero algo hay que entender, no se puede estar absolutamente en la ignorancia de, bueno, porque es optativo no lo pongo. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos con el que entendemos. Necesito una fecha para saber en qué semana cayó esa fecha. Bien, esta es. ¿Están de acuerdo? Esa es la celda que tiene, quiero averiguar en qué semana cayó. Y acá, cuando hago clic en la segunda celda, acá intenta explicar. La verdad, les voy a leer lo que dice. Dice que es un número lo que hay que escribir. Puede ser un 1 o un 2, que determina el tipo de valor devuelto. O sea, uno lee eso y dice, ahora sí que es chino esto. No lo entiendo, pero no sé qué pongo. Pongo un 1, pongo un 2, ¿qué quiere decir? Por algún motivo ponen esta opción que dice ayuda sobre esta función. Entonces, cuando ustedes se paran en algo que dudan, toquen esto, háganme caso, porque ayuda bastante bien, no está tan mala la ayuda. Me lleva a las ayudas de Microsoft, explica un poco la función más o menos, pero yo me voy rápidamente a la opción que dice sintaxis. Y acá me explica cada una de las opciones, ¿ven? Número de serie, fue obligatorio, es una fecha, ¿sí? Y acá está tipo, que es opcional. Y acá explica un poco mejor. Es un número que determina en qué día comienza la semana. Por valor predeterminado viene el 1. O sea que cuando vos no colocás nada o escribís un 1, las semanas empiezan los días domingo.
Vieron, esto es algo que el otro día me hacía reír porque estaban viendo de los días que se puede pasear, que son los días pares y los días impares y todo eso. Y yo dije, ¿y la función de Excel que determina cuándo es cuál es par o impar? Porque depende, vos podés elegir cuál es el primer día de la semana, si es el domingo o si es el lunes. Entonces, la cuestión es que acá tenemos que elegir con qué día queremos empezar. Queremos empezar, yo voy a empezar con el día lunes, me gusta siempre empezar la semana con el día lunes, entonces les voy a decir que la tipología de inicio de semana va a ser con el número 2, porque cuando ponga el número 2 se considera inicio de semana el día lunes, ¿sí? Entonces cierro y acá escribo el número 2. Así de simple, eso era. Por eso era optativo, porque si no ponía nada iba a tomar el 1, iba a considerar que el domingo era el primer día de la semana. Le voy a dar a aceptar y acá tengo en qué semana cayó. Vamos a copiarla toda para abajo y ya tengo todas las semanas y separado por semana del año. Vayamos ahora a calcular días corridos que hay entre dos fechas. Días corridos que incluyen sábados, domingos, feriados y todo lo que se les ocurre. Días corridos. Eso se puede resolver sin necesidad de utilizar ninguna función. Se puede hacer con una fórmula algebraica. Porque si ustedes recuerdan, las fechas eran números. Voy a borrarle el formato y van a ver que este número es más chico que este número. Están cerca. O sea que si yo a este número le resto este número, me va a dar la diferencia de días que hay entre estos dos y todo, con lo cual me va a decir cuántos días corridos hubo. Les voy a volver a poner el formato. Si entonces yo a este número le resto este número, me va a decir qué cantidad de días hay. Pero atención, no va a considerar este día como día utilizado. O sea, va a decir qué cantidad de días hay hasta llegar a ese día sin incluirlo. Pero yo en esta planilla voy a querer incluirlo. O sea, el día 8 lo usé en la tarea. Entonces le tengo que agregar un número, un 1. Miren cómo hago. Me paro donde quiero el resultado, pongo el igual, la fecha de fin, le resto la fecha de inicio, o sea, al número más grande le saco el número más chico. Como resultado de eso me dice que hay 4 días entre uno y el otro, pero el día 8 no se usó. Y yo el 8 lo quiero usar. Entonces, acá arriba, ven ahí en la barra de fórmulas, me paro al final, pongo un más, pongo un 1, y pongo un tilde. O sea que hubo 5 días. Perfecto. Listo. Esto es facilísimo. Si vos quisieras hacerlo con una función, lo podés hacer. Mirá, te lo muestro. Te lo muestro solo en esta celda, así no tengo que borrar todo. En las solapas fórmulas hay una función acá en fecha y hora que se llama días. Aparentemente parece divina porque te dice fecha de inicial y la marcás, fecha final y la marcás. Resultado, te da el número pero negativo. Y además sigue sin considerarte el día 8 como día a tomar en cuenta. Entonces, la verdad que si ahora tengo que esto, primero que nada, multiplicarlo por -1 para que me dé positivo, y encima, como si todo fuese poco, agregarle un 1, la verdad que me sale más barato usar la fórmula de acá abajo, que es la que hacía yo. A una celda le resto la otra y le agrego el 1 porque yo quiero tomar el día 8 como un día que utilicé. ¿Sí? Bien, esta es facilísima, pero ahora llegó una de las más interesantes. Esta que tienen acá es qué cantidad de días hábiles llevó esta tarea, desde que se empezó hasta que se terminó, tomando el día 8 inclusive. Los días hábiles son todos los días laborables sin incluir sábados ni domingos y sin incluir los feriados o las fechas en las que ustedes dispongan que no se trabaja. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso para indicárselo? Bueno, por algún motivo en esta planilla yo les incluí este listado de feriados. ¿Lo ven? Esto es un archivo mío que hace muchos años que uso, la verdad que lo uso muchísimo. Inclusive lo uso para mi agenda
y lo tengo desde el año 2014, o sea, no voy haciendo uno nuevo todos los años. Cada año, cuando empiece el año, o antes de que termine el anterior, ya le cargo todos los feriados que va a haber, y si estoy con tiempo, le pongo que se festeja. Le cargo realmente no solamente eso, sino los días en que yo no trabajo. Por ejemplo, si viene el Jueves Santo, no es feriado, yo lo pongo como un feriado porque ese día no dicto curso. Entonces ya en mi agenda, que uso un Excel como agenda, yo me lo marca como rojo porque yo lo tengo marcado en esta lista. Tienen muchísimas utilidades, así que no les viene mal tener un listado de feriados y tenerlo a su disposición para poder usarlo en varios archivos, ¿sí? Ténganlo y no tienen necesidad de cortar año por año. Fíjense que yo empecé a hacer esto en el 2014, o al menos se ve que los años anteriores los tiré, y vengo con el 2020 utilizándolo. Es importante que esté las fechas. Esto no es necesario, pero las fechas sí. Bien, ahora, ¿cómo las voy a utilizar? Bueno, entonces yo necesito una función que me diga qué cantidad de días hábiles hay entre estas dos celdas, entre estas dos fechas, sin tener en cuenta sábados, sin tener en cuenta domingos y sin tener en cuenta ninguna de las fechas de feriados. Bien, me paro donde quiero el resultado. Voy a fecha y hora y busco la función días_lab. Atención, que pueden confundirse con día_lab, que es otra cosa. Días_lab, el que es en plural. Inclusive esta es bastante más nueva porque es parecida a la anterior, pero deja elegir qué días son los fines de semana. Porque, por ejemplo, hay gente que no trabaja, tiene los feriados, o sea, tiene los asuetos, no los sábados y los domingos. Te deja elegir qué día es tu asueto o tu día de descanso. Por ejemplo, hay gente que trabaja los fines de semana, sábado y domingo, y tiene descanso lunes y martes. Entonces, esta función, a diferencia de esta solamente trabaja sobre los sábados y los domingos. Y esta te deja elegir cuál es tu fecha de inicio, cuál es tu fecha de fin, qué días son los días que no trabajas los fines de semana y además cuáles son tus días no laborables. Yo voy a usar esta, que es un poco más fácil. Bien, me pide. Tiene 3 argumentos, 2 obligatorios y 1 opcional. El primero, obviamente, su fecha inicial, esta. Segundo argumento, la fecha final, esta. Y acá en vacaciones son todas las celdas que tienen, o un rango de celdas, que son los días que yo no voy a trabajar, que ya sea porque son feriados, porque son vacaciones, por lo que sea. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Sin tocar nada, estando titilando acá, cambio de hoja y selecciono todas. ¿Ven? Pero esto tengo que dejarlo fijo. Va desde A2 hasta A132, porque siempre tiene que ir a buscar en este rango. Entonces, para dejarlo fijo, voy a apretar la tecla F4. Otra opción hubiera sido ponerle un nombre de rango. Si yo le hubiera puesto un nombre de rango a ese conjunto de celdas, acá hubiera puesto feriados o lo que sea. Pero bueno, acá estoy usando el F4, lo hice medio mal. A ver, ahora me quedó mejor. Tiene que quedar fijo el A2 y tiene que quedar fijo el A132. Si no, borren todo, si les quedó mal, vuelvan a seleccionar, seleccionen así todo, lo pintan, lo seleccionan con el mouse y ahí apretan F4 para que todo les quede fijo. Bien, le doy a aceptar y lo puedo copiar para abajo. Acá fíjense que me quedaron 5 días hábiles, pero yo ahora voy a hacer un cambio. Voy a agregar 2 feriados aquí. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Voy a decirle... Liliana, sí. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Dale, sí. En el caso donde usted comentó que la parte que no figura en negrita es como que no es un dato obligatorio en la fórmula. Sí. Y en este caso, si no tomáramos como obligatorio la parte de completar que no considerar como hábil,
Sí, ¿Qué se hace la fórmula? te trabaja solamente sobre los sábados y los domingos, o sea, los otros días nos pone, Ok. ¿se entiende? O sea, Automático solo te salga sábado y domingo. exactamente, solamente los sábados y los domingos, nada más. Eso le agrega, la opción es opcional, le agrega además más días, ¿sí? Perfecto. También Gracias. recuerden, miren, por ejemplo, uno de los problemas que voy a tener ahora. Acá son 5, los días corridos, igual los días hábiles, tiene razón, porque esto seguramente, miren, vamos a investigar un poquito más. Voy a usar el formato de fecha larga que me dice qué día de la semana fue. ¿Ven? A ver, esto, miren, necesita un ancho bastante interesante. A ver, vamos a poner un poquito más. Claro, empezó un lunes y terminó un viernes, fueron 5 días. Usé todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes, por eso son 5. ¿Se acuerdan? Le tuve que agregar el 1, porque la diferencia en los días hábiles no estaba tomando el 8. En cambio, mi fórmula de días hábiles sí toma el 8 como un día, ¿sí? Porque está diciendo cuántos días hábiles. Esto es una diferencia entre dos fechas. Pero, ¿qué pasa si yo tuve el día 5 de noviembre y el día 6 de noviembre no trabajé? Entonces, ¿qué hago? Voy a la lista de feriados y voy a colocar aquí abajo 5 del 11 del 19 y vamos a poner el 6 del 11 del 19. Los motivos los podríamos escribir o no. Cuando vengo acá a funciones de fecha, esta fórmula está mal hecha. ¿Por qué? Miren, ¿cómo voy a revisar? Yo puedo leer ahí arriba, espantoso, pobres, leer ahí en la barra de fórmulas. A veces me obligan a mí en los cursos de, mirá, acá tengo esta fórmula, mirala. Y yo digo, no, yo ahí no la puedo ver. Prefiero tocar, bien, me paro en la fórmula y toco acá, este iconito. Entonces, por lo menos me la muestra así. Me siento un poquito más relajada, ¿no es cierto? Por lo menos puedo ver dónde están todos los argumentos. Acá me está diciendo que está tomando hasta el 132, ¿ven? 132. 132 es esta, la del 31 al 12. Estos dos números nuevos no los está tomando. Entonces tengo que llegar hasta el 134. O sea que hay que modificar la fórmula. Y además hay que recopiarla. ¿Qué opinan de esto en el año 2020? A ir a editar una fórmula para agregarle un renglón y después copiar. A mí me parece terrible, pero la solución viene la próxima clase. Así que hoy nos queda tener que arreglar el rango con la mano. Bueno, fíjense cómo cambió los días hábiles, ahora son 3, porque no trabajo el 5 y no trabajé el 6, así que trabajé el 4, el 7 y el 8. ¿Se entendió esta función? ¿Sí? ¿Estamos de vuelta? Bueno, atención ahora con esta fórmula. Esta fórmula es súper fácil, porque es la misma de días hábiles, pero con respecto a qué cantidad de días hábiles hubo, atención, entre el día que se terminó la tarea al día de hoy. ¿Cuánto tiempo, cuántos días hábiles hubo desde que terminaste la tarea? ¿Qué sé yo? ¿Quieres contabilizar cuánto hace que no le das una tarea a alguien? ¿Quieres saber cuándo fue la última vez? ¿Cuántos días pasaron desde la última tarea que hizo la persona? ¿Sí? O esta situación. Entonces, yo voy a querer tomar como fecha de inicio esta y como fecha de fin el día de hoy. Y ese día de hoy, mañana, va a ser un día más y otro día más y otro día más. ¿Me están entendiendo lo que quiero? O sea, una fórmula parecida a esta, pero en vez de considerar esto con respecto a esto, quiero considerar esta con respecto al día de hoy. Bien. Aparentemente va a ser muy sencilla, pero no voy a usar esta celda. De hecho, miren, de mala que soy, la podría borrar, pero las voy a dejar para que vean cómo voy a hacer una función anidada. Me corro un poquitito, vamos a alejar un poquito el zoom, a ver si ustedes ven. ¿Ven bien ahí? ¿Sí? Porque si no, prefiero achicar un poquito acá y ampliar esta parte para que lo vean bien. Bueno, miren, voy a fórmulas. Voy a fecha y hora y busco días lab. La fecha inicial
Ahora es el día que termine la tarea. Y la fecha final es el día de hoy, que es esta. Pero yo no quiero usar esta celda. ¿Por qué? Porque mañana se me antoja borrar esto, que la verdad que molesta, y quiero que siga funcionando. Quiero que la función hoy esté metida directamente ahí adentro. Hay mucha gente que se pone a escribir acá y después se hace un lío bárbaro con los paréntesis, que falta el paréntesis, que el punto y coma, que lo puse, que no lo puse. Yo tengo una técnica usando el asistente para anidar funciones que me funciona genial y que me permite hacer fórmulas complicadas de manera sencilla, nada más que hay que ser muy prolijo. Y no tentarse a apretar aceptar hasta que la fórmula esté terminada. O sea, nada de darle al enter. Hasta que no terminamos, nadie aprieta ni el enter ni el aceptar. Entonces, yo acá quiero la función hoy. Y no la quiero escribir. Cuando yo en un argumento quiero meter otra función, la tengo que ir a buscar, pero el tema es dónde, porque miren, acá no me deja usar nada, está todo gris. Lo único es aquí, miren, en este cuadrito, que ¿se acuerdan el cuadro de nombres? Adentro del cuadro de nombres, si desplegás esta lista, aparecen nombres de funciones. Puede ser que esté la que vos necesites, que es la función hoy, porque la estuviste usando. Pero vamos a hacer de cuenta que jamás la habíamos usado en la vida y que cuando llegamos ahí, la función hoy no está. Entonces, ¿qué hago? Voy a más funciones. Aparece este asistente para insertar, donde puedo elegir la categoría de la función aquí, me la lista acá abajo y le voy a dar buscar la función hoy. Acepto la función hoy y acá me dice cómo la puedo resolver. Pero claro, la función hoy no tenía ni argumentos y encima su valor era volátil. Estoy recontra tentada de apretar aceptar. Pero si yo aprieto aceptar, termino la función hoy, pero desgraciadamente funciona también para terminar la función DIASLab, que todavía no está terminada. Y a Microsoft no se le ocurrió nada mejor, que no puso ni un botoncito que dice para atrás, ni un botoncito que dice volver a la función anterior, nada. Arreglarse como uno pueda. Entonces busqué y la única forma que se me ocurrió para poder volver a la fórmula anterior era acá en la barra de fórmulas hacer un clic en la función anterior que era DIASLab. En cuanto le hago un clic, vuelve sola. Fíjense, cuando le hago clic en hoy, va la de hoy. Cuando le hago un clic en DIASLab, vuelve a la DIASLab. Yo todavía no apreté aceptar. Entonces, fecha inicial F4, fecha final la función hoy. Y acá vendrían las vacaciones, ¿se acuerdan? Que podría no ponerlas o como quiero yo, puedo venir acá, las puedo marcar todas, puedo presionar el F4 y le voy a dar aceptar. ¿Se entendió? Lo hago una vez más para que vean. Me paro donde quiero el resultado. Busco la función primera. La fecha inicial es esta. La fecha final es otra función. La voy a buscar al cuadro de nombres. Si la encuentro, bienvenida. Si no, a más funciones. Como la tengo acá, la aprovecho. Como esta función no necesita nada de mí, no le puedo dar a aceptar, porque tengo que terminar la anterior, que está sin terminar. Entonces, no aprieto aceptar, vuelvo al cuadro, acá a la barra de fórmulas, hago un clic, volví a la anterior, marco las vacaciones, presiono el F4 y le doy a aceptar. Ahora sí, está lista. ¿Se entendió la técnica? En el momento en que la necesitan, la van a buscar acá en el cuadro de nombre y no presionan aceptar hasta que vuelven a la original y ven que está completamente terminada. Recién ahí va el aceptar. Bien, vamos a hacer otros cálculos. Miren, acá hay algo que quiero que vean. ¿Nunca les pasó que alguna vez tuvieron que hacer una tarea
que trabajan con fechas y con horas. Entonces quieren registrar que una tarea empieza una hora y termina a otra hora. Miren, les voy a mostrar. Supongamos que yo tengo una tarea que empieza el día 11 del 5 del 20, que empieza a las 18 horas y termina a las 20:30. Si yo tengo que saber cuánto duró, facilísimo. La hora de fin menos la hora de inicio. Son 2 números y me dice que esta tarea llevó 2 horas y media. Hasta ahí vamos bárbaro. Pero ahora estamos trabajando en una planta donde se trabaja turno nocturno o son tareas que se hacen de otra manera, son tareas que hacen las computadoras, consultas, lo que sea. Y supongamos que esta tarea empezó a las 21 horas y terminó a las 3 de la mañana, 3:00. Entonces, hago la fórmula, marco a qué hora terminó, le resto a la hora que empezó para saber qué cantidad de tiempo duró y me salen unos lindos asteriscos. Mi primera reacción es decir, uy, no alcanza el ancho de la columna y empiezo a ampliar. Pero ya me tengo que dar cuenta que el problema no es ese, que el problema es que, ¿cómo puede ser que haga esto? Porque la tarea se empezó el 11 a las 21, pero no se terminó el día 11 del 5, sino que se terminó el día 12 del 5 a las 3 de la mañana. Y cuando ustedes en una celda escriben solo la hora suelta siempre está relacionada con un día y está relacionada con el mismo día que estás viviendo. O sea que estos son las 21 horas del día 11 del 5 y estas son las 3 de la mañana del día 11 del 5. Esta hora ya pasó, esta hora todavía no. Entonces no se pueden hacer cálculos negativos. ¿Cómo se debería haber hecho este trabajo? Como lo ven acá arriba. Yo tengo una tarea que empieza el 11 del 5 del 2020, empieza a las 21 horas en la misma celda, ¿me siguen? Y termina el día 12 del 5 del 2020, termina a las 3 de la mañana. Y duró 6 horas. ¿Se entendió? Por eso, si alguna vez a alguien le tocó hacer una bajada de algún sistema automático de control de ingresos o de control de lo que sea, y están marcando horario de entrada y horario de salida, siempre viene acompañado de día y hora en la misma celda de entrada y día y hora de la misma celda en la salida, porque es un momento. Esto es un número suelto. Entonces, esta es la forma de registrar esta situación. Y ahora les comento una opción más. Una vez me plantearon lo siguiente. Un señor me dice, mira Liliana, tengo que armar una planilla para llevar un control de citas en este caso era del área de logística, y quería saber sus empresas de logística, de entrega, si estaban entregando, si la gente tenía cierta puntualidad, los proveedores que hacían las entregas eran puntuales. Entonces quería un control para saber quién era el más puntual, quién era el menos puntual. O sea, quería medir, como todos nosotros, medir todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, él hacía una planilla donde todos los días anotaba la empresa que citaba, a qué hora lo había citado y a qué hora llegaba. ¿Ven? Esta persona, por ejemplo, lo citó a las 10, vamos a hacer, y supongamos que llegó a las 10:10. Bien. Entonces, me parece que puse muchos ceros. A ver, vamos a sacar, igual son a ver, ahí está, 10:10. Entonces, es muy fácil. A la hora de llegada, le resto la hora en que lo cité. ¿Sí? Llegó 10 minutos tarde. Pero lo que me planteaba era, pero a veces la gente puede llegar antes.
de la hora citada. Y yo quiero medir la gente que tiene mucha puntualidad también. Debería darme que llegó en tiempo negativo. ¿Se pueden hacer horas negativas? O sea, que descuente. En realidad, más que puntualidad, se tendría que haber llamado retraso, ¿no? Tiene un retraso de 10 minutos. Bueno, les cuento que inicialmente en el Excel eso no se puede hacer. Fíjense, voy a cambiar la hora. Esta persona tenía que llegar a las 10 de la mañana, pero ¿saben a qué hora llegó? Llegó a las 9:55, 5 minutos antes. No puede resolverlo. Ustedes ya saben que cuando esto está, es que no se puede resolver. ¿No se puede llegar antes? No. Salvo que al Excel le digas que utilizás un sistema de fechas diferente. Y eso, bueno, esto hay que hacerlo antes de armar la planilla. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. En la solapa inicio, acá en archivo, cuando van a archivo aparecen todas estas opciones y acá tienen el comando opciones. Fíjense, voy de vuelta porque estuve media desprolija. Archivo, opciones. Sale este menú. Terrible este menú, que si no lo entienden mejor no lo toquen. Toquen solo lo que saben. Dentro de la categoría avanzada, más abajo, bien abajo, bien abajo, bien abajo, bien abajo, aquí, van a encontrar algo que dice usar sistema de fechas 1904. ¿Lo ven? Yo lo voy a aprender. Y lo voy a aceptar. Bueno, genial. Acaba de resolverme el tema, pero atención con esto, que muchas veces lo que hace es agregarle 4 años a las fechas esto, sobre todo, por eso hay que hacerlo antes, ¿sí? Hay que hacerlo antes, 1904 y después le ponen esa opción y a partir de ahora se pueden hacer cálculos negativos. O sea, puedo decir que esta persona tiene menos retraso y voy a poder calcular perfectamente. Miren, supongamos 11 del 5 del 2020. Llegó a las 10 y vamos a copiarlo así hacemos más rápido, pero llegó a las 10, 2.02. Ay, perdón. Bueno, está bien, llegó antes, lo dejo acá. Vamos a ver, copiamos rápidamente acá y voy a copiar estas acá. Y les voy a agregar en esta celda, le voy a poner 10 minutos acá, le vamos a poner 4 minutos acá, y esta llegó a las 9:30. Bien, voy a ir copiando y me va dando, a ver, acá tengo una que no es valor, a ver. Bien, esta tampoco es valor. Lo interpreto como un texto. Debe haber un espacio de más acá. 10. Acá está mal, sí. Ahí está mal, ¿no? Ahora sí. Bien. Hay una cosa que tiene que ver con los formatos de la hora, chicos. Los formatos de la hora, todo el mundo está acostumbrado a utilizar este formato que está acá de hora. Les cuento algo. Eso es un formato de hora, pero no de duración. Esto es duración. Inclusive acá, en este caso de acá, también es duración. ¿Lo ven? Porque la hora 6 existe. Y no es lo mismo las 6 de la tarde o las 6 de la mañana que pasaron 6 horas. La hora 218 no existe, pero pudieron pasar 218 horas. Hay un formato específico en el Excel que diferencia la hora de la duración. El aspecto es el mismo, pero permite mostrar, por ejemplo, como en este caso, 1256 horas con 23 minutos.
El que tienen acá es un formato de hora y el de duración es un formato que está acá. Miren, yo lo voy a buscar. Para buscar los formatos numéricos pueden usar cualquiera de estos pequeños triangulitos que están acá, ¿lo ven? También pueden venir acá y entrar en más formato de número. Y dentro de los personalizados, este que tiene la H entre corchetes, fíjense, justo está abajo del arroba. Este es un formato de duración. O sea, van a poder ver 70 horas, 90 horas, y es básicamente cuando quieren calcular diferencias entre 2 horas, la duración es un formato de duración, no un formato, esto es un formato de hora, este de acá, y esto es un formato de duración. Bien. Acá también vamos a ponerle la suma. Y ahí me está tomando también el formato de 70 y vamos a ver por las dudas, vamos a revisarlo, que esté el formato, ahí me lo está tomando, el formato de duración. ¿Sí? Bien, vamos para terminar a trabajar rápidamente con las funciones de texto. Las funciones de texto no se utilizan tanto, pero muchas veces para analizar listados son bastante útiles. El resultado de las funciones de texto no son datos numéricos, son datos de texto, con lo cual, atención de qué lado van a quedar alineados. Todas las que vamos a ver ahora, por más que el resultado tenga aspecto de número, siempre van a dar como resultado un texto. ¿Qué pasa cuando yo tengo celdas escritas en minúscula y las quiero pasar a mayúscula? O cuando tengo celdas escritas en mayúscula y las quiero pasar a minúscula. O cuando tengo cosas desprolijas como estas que están acá. Pues mucha gente pierde el tiempo arreglando este tipo de cosas para que los datos queden prolijos. Y en el Excel no hay ningún comando acá arriba que permita pasar todo a mayúscula, todo a minúscula, como si fuese el icono de negrita. Sería genial. Eso lo tiene el Word, lo tiene el PowerPoint, pero no lo tiene el Excel. Y la única forma de hacerlo el día de hoy es a través de una fórmula. Son fórmulas de tipo texto. Entonces, dentro de la categoría fórmulas, dentro de texto, yo tengo una que me pasa todo mayúscula. Se llama mayúsc. Me dice que marque la celda que tiene el texto que quiero pasar a mayúscula. Lo paso, le doy a aceptar y ahí me pasó todo el contenido a mayúscula. De la misma manera, hay otra función que se llama minúscula, minusc. También le marco, le doy a aceptar y me pasó todo a minúscula. ¿Y qué pasa cuando yo necesito tener un listado con nombres y quiero que todos los nombres estén, la primera en mayúscula y la restante en minúscula? Sobre todo eso me pasa a mí, a veces me pasan los listados de los alumnos y vienen algunos en mayúscula, otros en minúscula, y en mi sistema yo los quiero ingresar todos prolijos, con primera mayúscula, restante minúscula. Y como no tengo ganas de escribirlos de vuelta, utilizo una función que se llama nombre propio, que también está dentro de la categoría texto, es esta que está acá, nom propio. Lo marco, le doy a aceptar, y como verán, me puso la primera letra de cada palabra en mayúscula. Otra función que se utiliza bastante es la posibilidad de extraer de un texto parte de él. Por ejemplo, yo acá tengo la necesidad de extraer las primeras 3 letras del lado de la izquierda, tengo la necesidad de extraer las últimas 4 letras de la derecha y luego extraer los 2 números que están en el centro. Para eso hay 3 funciones. Una se llama izquierda, que extrae de la izquierda. Otra se llama derecha, porque extrae de la derecha, a partir de la derecha. Y una que se llama extrae, que extrae del medio. Vamos a empezar con la de la izquierda. Me paro donde quiero el resultado. Texto, busco la función izquierda. Me dice cuál es el texto del cual quiero extraer. Y me dice qué cantidad de caracteres quiero extraer. Quiero extraer 3. El resultado debería darme ABC. Perfecto. Facilísima. Voy ahora con otra, pero que extraiga de la derecha. Entra al revés, entra de atrás para adelante. Texto. Se llama derecha.
Lo mismo, ¿de qué texto quiero extraer? De este. ¿Y qué cantidad de caracteres? 4. Perfecto, la tengo. Y ahora necesito una que extraiga de adentro, del medio. Y esa función se llama extrae. Fíjense, me pide de qué texto quiero extraer, es de esta. La posición inicial donde quiero empezar a extraer. La A no, la B no, la C no. Siempre hay que empezar a contar desde la izquierda hacia la derecha. Esta función empieza a contar a partir de la izquierda. O sea que yo quiero empezar a extraer a partir de la cuarta posición. El número 1 está a partir de la cuarta posición. Y luego me pide qué cantidad de caracteres quiero extraer a partir de esa posición incluyendo esa posición. Como el número 4 está incluido, yo quiero extraer 2. El 1, que es la posición 4, más 1 más, por eso me dan 2. Y ahí tengo una extracción en el medio. Otra fórmula bastante conocida es la función concatenar, que lo que permite es la unión de varias celdas. Por ejemplo, a veces me mandan el listado de las personas separadas, el nombre por un lado, el apellido por el otro, y yo en mi sistema las tengo que meter juntas. Entonces utilizo una función que me las permite unir. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con la función concatenar o se puede hacer con fórmulas algebraicas, con un operador que es el operador del ampersand. Voy a empezar con la función concatenar. Fíjense, me paro donde quiero concatenar mi nombre y mi apellido, empiezo dentro de la función texto y voy a buscar la función concatenar. En la versión nueva le cambiaron el nombre, chicos, la llamaron concat, pero capaz que ustedes todavía la siguen conociendo con el nombre concatenar, ¿sí? Creo que en inglés debe estar igual, concatenate debe ser idéntica. Fíjense que tiene la posibilidad de concatenar hasta 254 cadenas de texto. Empieza con 2. Y a medida que voy agregando, se van a ir agregando argumentos. Fíjense, yo quiero concatenar mi nombre, marco esta celda. Fíjense que acá va quedando armada. Luego la quiero concatenar con mi segundo nombre. Pero fíjense qué feo que está quedando, ahí también lo ven. Está quedando mi nombre y mi apellido todo pegoteado. Entonces borro y agrego un espacio con la barra espaciadora ahí, ahí directamente. Y acá, en el tercer lugar, pongo mi nombre. Fíjense que el espacio me lo puso entre comillas doble, lo agregó él, yo puse el espacio y lo hizo solo. Luego quiero otro espacio en blanco con la barra espaciadora, lo pongo ahí. Y por último quiero mi apellido. ¿Se ve? Entonces la fórmula me quedó fantástica. Si esto lo hubiera querido hacer sin la función concatenar, es un poco más trabajosa, pero sería así. Me paro donde quiero el resultado, pongo el igual, marco la celda de mi nombre y el concatenar con operador se hace con el símbolo del ampersand, el de and company. Lo quiero concatenar con un espacio en blanco, entonces entre comillas dobles, porque esto lo tengo que hacer todo a mano, entre comillas dobles pongo un espacio, luego pongo otro concatenar y concateno con mi segundo nombre, luego pongo otro concatenar y concateno entre comillas dobles otro espacio y luego coloco otro concatenar y pongo mi apellido. Uní B11 con un espacio, uní con B12, uní con un espacio y uní con B13. Era más fácil la otra, ¿no? Pero bueno, el resultado, como verán, es el mismo. Y otra función interesante para que tengan en cuenta son las funciones de los espacios. Miren, muchas veces la gente cuando tipea y sin querer aprieta la barra espaciadora cuando termina de tipear. Y después, cuando hacemos filtros o buscamos, hay opciones que están distintas escritas y es muy difícil darse cuenta con los ojos. ¿Por qué? Porque el espacio que puedo dar adelante o atrás no lo descubro. E inclusive mucha gente, cuando tipea, sin querer da 2 espacios entre las palabras. Y entonces los textos no son iguales. Dice, yo la copié, sí, bueno, pero puede ser, esto puede dar error.
Entonces, yo necesito una función que me limpie los espacios que están de más. ¿Cuáles son los espacios de más? Los que están adelante, los que están atrás, o cuando hay espacios de más en el medio. Pero para eso quisiera saber qué cantidad de caracteres tiene esta. Hay una función que me va a contar la cantidad de caracteres que tiene este texto, que va a incluir las letras, va a incluir los espacios que tengo adelante, que tengo atrás y que tengo en el medio. ¿Cómo lo hago? Miren, me paro aquí y dentro de texto hay una función que se llama largo. Le marco, le doy a aceptar y me dice que ahí hay 25 caracteres, incluidos espacios. Acá abajo voy a hacer una fórmula que le quite los espacios de más, o sea, que le quite los espacios de adelante, los espacios de atrás y los espacios de más entre palabras. Esa función se llama espacios y le marco a la celda la cual le quiero limpiar. Le voy a dar a aceptar y ahora vamos a hacer el chequeo de cuánto me dio el largo acá. A ver, texto, largo, espacio, 21. Le saqué 4 espacios. Yo le había puesto uno adelante, uno atrás y le había puesto 2 de más entre la palabra tengo y la palabra espacio. Entonces ahora quedó perfecta. De más está decir que después de todo esto ustedes tienen que usar el copiar y pegar como valor para andar limpiando las bases de datos que están mal escritas. Para terminar rápidamente voy a hacer 2 ejercicios rapidísimos para llevar a la práctica estas 2 últimas opciones que les mostré. Miren, quiero armar una función concatenar que concatene una descripción de esta tarea que diga producción de botellas PET iniciada en tal fecha y finalizada en tal fecha. Todo eso tiene que decir acá y lo voy a usar con la función concatenar. Miren qué fácil. Voy a ir a texto, voy a buscar concat y empiezo a pensar como quiero. Lo primero que quiero que diga es producción, está escrito acá. Después quiero que diga de, entonces puedo escribir la palabra de, pero si voy mirando me queda feo. ¿Ven ahí que me queda todo pegado? Entonces borro, pongo un espacio de y otro espacio para separar y acá quiero el producto. Entonces marco y me va quedando producción de botellas PET. ¿Están viendo ahí? También lo pueden ver acá abajo. Ahora quiero un texto que diga iniciada en. Entonces, pongo un espacio para que no me quede pegado. Pongo iniciada en y otro espacio. Hago un clic y voy viendo cómo va quedando. Y ahora le pongo la fecha en que lo inicié. Pero miren qué mal. La fecha me pone el número que representa la fecha y descarta el formato de la fecha. ¿Cómo resuelvo esta situación? Bueno, la forma de resolverlo es a través de otra fórmula que lo que hace es a un número, porque esto es un número, lo convierte en un texto, pero le permite que quede con su formato. Porque si yo a esto lo convierto en un texto, va a quedar 43773, que es un texto, de hecho, fíjense porque está entre comillas, pero yo lo quiero disfrazado de fecha. Para eso, acá yo necesito armar otra función que convierta este número en un texto con el formato aplicado. ¿Y saben cómo se llama esa función? Se llama texto. Así nomás, texto. La función texto convierte un número en un texto aplicándole un formato. ¿Cómo la meto ahí adentro? Borro. Parado donde quiero la otra función. La voy a buscar aquí. Si no está aquí, voy a más funciones. Busco la categoría texto. Y dentro de la categoría texto, busco la función texto. Acá está. Le doy a aceptar a la de texto. Me quedo focalizando en la función texto y me dice, ¿qué valor quiere convertir? La fecha de inicio. ¿Y con qué formato la quiere convertir? Bueno, yo quiero que quede con el día, pongo 2D, voy a querer una barra, voy a querer 2 para el mes,
Voy a colocar otra barra y 2 para el año. ¿Y cómo sé que está quedando bien? Yo tendría que ver acá el resultado. Me cambio de celda arriba para que lo tome y me estaría quedando así. ¿Ven? Un texto que diga 5 del 11 del 23. ¿Lo ven ahí? Pero yo no quiero así. Yo quiero que quede con otro formato. ¿Cómo hago? Borro y voy a probar con otro. Voy a poner 3 letras D, 3 letras M y 4 letras Y. Cambio y me quedó domingo, noviembre 2023. ¿Lo ven? Y ahora voy a cambiar y voy a usar la que más me gusta. Voy a poner una D, voy a poner un espacio, voy a poner, vamos a hacer al revés, perdón, 3D, una D, vamos a poner 4 M's y 4 Y. Y me puso domingo 5 de noviembre, o sea, esto es el día de la semana. Si hubiera puesto una más, me pone domingo 5 de noviembre de tal año. ¿Lo ven? Ahora estoy tentada de dar a aceptar, pero yo la fórmula de concat todavía no la terminé. Entonces, para volver al concat, hago un clic acá. Acá tengo el concat bajo y sigo teniendo más. Quiero concatenar con finalizada en y quiero otra vez una función texto. Voy de vuelta, voy a texto, le digo la fecha y le doy el formato. 4D para que me diga qué día de la semana es, una D para que me diga qué número de día es, 4M para que me diga el nombre del mes y 4Y para que me dé el año con 4 dígitos. Marco acá para ver cómo me quedó y le doy a aceptar. Y el resultado es que ahora al copiar esta fórmula tengo la descripción. El concatenar, cuando se topan en situaciones de que quieren concatenar celdas que tienen un número y ese número tiene aspecto, tiene un formato y quieren respetar el formato, tienen que concatenarla con la función texto que permite convertir ese número, lo convierte en numérico y además lo que hace es darle el formato. Y para terminar la clase de hoy, vamos a usar la función izquierda y extrae para obtener de un número de CBU la entidad bancaria, el número de sucursal y el número de cuenta de un CBU. Fíjese, yo les mostré que en un CBU los primeros 3 números son la entidad bancaria, los 4 que le siguen que es sucursal y estos últimos azules es el número de cuenta. Entonces yo quiero obtener el banco son los 3 primeros. Texto, izquierda, facilísima, de esta celda, y quiero obtener ¿cuántos? 1, 2, 3. 3. Perfecto. ¿Ven qué resultado me da un texto? Ya lo tengo resuelto. Ahora quiero la sucursal, que son estos rojos. Tengo que sacar del medio. Entonces voy a texto, voy a extraer, le marco de qué celda quiero extraer, la posición inicial, empezando desde la izquierda, 1, 2, 3, la cuarta es la posición. ¿Cuántos quiero extraer? 1, 2, 3, 4. 4 quiero extraer. Le doy a aceptar. Ya está el número de sucursal listo. Y voy a repetir para el número de cuenta. También del medio, porque no puedo de la derecha porque hay un número que no lo quiero usar, que es este último. Entonces me conviene extraer del medio. Texto. Extrae de esta celda. Quiero ver dónde empiezo a extraer. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empiezo a extraer en el carácter 9. ¿Cuántos voy a extraer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 son los que voy a extraer. Perfecto. Ya tengo el número de cuenta también. Listo. Por hoy se terminó.